y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Vamos a encomendarnos a Dios. Padre Celestial, una vez más, en estos momentos te damos gracias por esta oportunidad de tus hijos de escuchar tu palabra y de tu siervo de exponerla. Es un privilegio para todos nosotros. En esta noche, Dios mío, como siempre, te pido, Señor, que sometas toda autoridad de las tinieblas, que rompas con toda cadena de esclavitud, que una vez más tu palabra sea confirmada, que tú llevaste nuestras enfermedades, que tú sufriste nuestros dolores, y que en esta noche una vez más tu nombre sea glorificado. Dios mío, una vez más declaro una victoria en el nombre precioso de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. Los que no alcanzan asiento, no se preocupen, que yo también voy a estar de pie. Le voy a pedir toda su atención, porque vamos a meditar en algo muy importante. Ser cristiano no es solamente traer una Biblia bajo el brazo. Ser cristiano no es solamente pertenecer a cierta organización, a cierta iglesia. Ser cristiano no es solamente ser miembro de tal iglesia y tener a tal predicador como pastor. Ser cristiano es haberse identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ser cristiano es tener una experiencia celestial a manera de poder mirar con los ojos espirituales y dejar ya de estar mirando con estos ojos físicos que tanto nos traicionan. Nuestros oídos nos traicionan. Escuchamos cosas que nos ofenden y nos duele el corazón. Vemos cosas que no nos agradan y nos duele el corazón. En una ocasión se acercó un ministro a nuestra congregación y me dice: hermano Rodríguez, el Señor me ha enviado para ayudarle a trabajar en la obra. Pero después de cada predicación me llamaba aparte y me decía: hermano Rodríguez, todo iba tan bonito, hasta en aquel momento cuando usted dijo esto, y ahí me hirió el corazón. Luego tenía que explicarle y al final me decía: hermano, tiene razón, yo no pude comprender cuando usted predicaba, pero cada noche que yo predicaba me llamaba aparte y decía: hermano, todo iba tan bonito hasta cuando usted dijo esto, y ahí me hirió el corazón. Como a los 3 meses le dije: hermano, por favor, váyase de esta iglesia, búsquese otra iglesia, ayúdele a alguien más, pero ya no me ayude a mí, por favor. Y se sorprendió. ¿Por qué me dice que me vaya, hermano? Le digo: porque yo soy un hombre que tengo lucha constante con Satanás. Usted viene a ayudarme y quiero decirle que un hombre herido no debe de estar en la batalla. Y usted cada noche me dice que está herido, que le hiere, mejor váyase, sánese y luego viene, porque con el diablo hay que entrarle con el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios hay que ser esperado.
separó, ahora no me voy. Y ahora sí ya estoy sano. Me hacía falta que le dijera esa verdad. Éxodo capítulo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este es el sentir de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Dios tenía un plan para el hombre. El hombre pecó delante de Dios y Dios le prometió restaurar la comunión del hombre con él. Allá en Génesis 3:15 le dijo al hombre que un día vendría alguien de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese es Jesús, el Cristo, el cual haría la comunicación del hombre con su Dios por el sacrificio de la cruz. Ahora, Dios, hermanos, en Éxodo capítulo 25, verso 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vea esto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. Los sacó con poder y los llevaba cruzando el desierto. Cuando le habla al líder y le dice: dile al pueblo que me haga una casa. Dile al pueblo que quiero morar en medio de ellos. Eso es algo especial. Que Dios haya querido morar entre los inmundos, el perfecto entre los imperfectos, la luz entre las tinieblas. Dios le dice a Moisés: y harán un santuario para mí. Cada uno vive en su casa de campaña en el desierto. Yo quiero que me hagan una para que yo habite en medio de ellos. Eso es algo especial. El que Dios haya querido morar entre los hombres. El que Dios haya decidido venir entre lo inmundo, entre lo vil, entre lo pecador, y que ahí se le hiciera una casa donde Él haría morada. Y la Biblia dice que el tabernáculo que se le hizo a Dios estaba en medio de las 12 tribus de Israel. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y 3 tribus al occidente, y en medio aquella casa que se había edificado para morada del Dios Altísimo. Y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero ¿qué fue lo que Él dijo? Háganme un santuario. Quiere decir un lugar santo, un lugar separado, un lugar dedicado solamente para mí, porque yo voy a habitar en medio de ellos. En esta noche vamos a hablar no de un plan de salvación en el cual el hombre y la mujer lo entiendan mentalmente. No vamos a hablar de la palabra de Dios para que el hombre y la mujer puedan entenderlo, creerlo y aceptarlo, sino vamos a hablar del orden de Dios, de escuchar su palabra, creerla, confiar en ella y experimentar el poder de Dios allá adentro en lo profundo de su ser. Le voy a invitar a Joel en el capítulo 2. Recuérdese lo que dijo Dios, Éxodo capítulo 25, verso 8. Me van a hacer un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Háganme un lugar, una casa, que yo quiero hacer mi habitación entre los hombres. Joel capítulo 2 y en el verso 28. Ve aquí. Y después de esto
sobre toda carne. Aquí me detengo un poco. Un día dijo Dios a Moisés: háganme una casa en medio de ustedes, porque quiero hacer morada en esa casa. Dios realmente se manifestó en aquella casa, su presencia estaba en aquella casa, su gloria estaba en aquella casa. Pero un día, a través del profeta Joel, dice: y derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Hay ocasiones que al evangelista se le dice: predique un mensaje, pero no predique doctrina. Déjeme decirle una cosa, que todo es doctrina, porque quiere decir enseñanza, enseñanza de la palabra de Dios. Todo es doctrina. Doctrina de salvación, doctrina de sanidad, doctrina de arrepentimiento, doctrina de perdón. Todo es doctrina. Y esto es doctrina, este es fundamento espiritual. Dios habló a través del profeta Joel y dijo: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerde que a través de Moisés Dios dijo: hagan un santuario para mí, porque quiero morar en medio de ellos. Quiero hacer morada en medio de los hombres. Ahora, a través del profeta Joel dice: en aquel día yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir derramar? Aquí tengo agua en este vaso. Voy a derramar agua, salir del cauce, salir de su lugar. Y Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu de Dios se va a derramar en la tierra. No se había derramado porque el hombre era injusto, era inmundo. Pero desde el momento que el Cristo de la gloria expiró en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, y que un hombre o una mujer cree en el sacrificio de Jesús, en ese momento se convierte en el templo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo debe de fluir en aquella persona. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Me vaciaré. Me saldré de donde estoy para entrar en una persona. Derramaré mi espíritu, no encima de la persona, porque San Pablo dijo, escribiendo a los Corintios, allá en la primera carta, en el capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que sois templo, morada, habitación del Espíritu Santo, y que no es de vosotros, es el Espíritu de Dios que hace morada en vosotros? ¿Me está entendiendo? Hoy vamos a hablar de una experiencia. Déjeme decirle, hay dos formas que la persona puede vivir en esta tierra. Estoy hablando del cristiano. Un grupo escucha la palabra de Dios, el predicador se la enseña, la persona la entiende porque la lee, la cree, la recibe, y es salvo por la fe sin sentir absolutamente nada, aunque de ahí comienza a inclinarse por las cosas de Dios, y es salvo por la fe. Pero hay otro grupo, el cual no solamente oye la palabra, la cree y es salvo por la fe, sino que tiene una experiencia con el Creador de los cielos y de la tierra. Para ese, el Dios de los cielos no solamente está en gloria, sino que está en su corazón, lo siente, allá dentro de él palpita el poder de Dios, y por ello se arroja a hablar la palabra de Dios, y por ello siente algo especial allá adentro. Vamos a descubrir la palabra del Señor. Joel capítulo 2, verso 28.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahí me detengo. Quiero decirle, viene juicio a esta tierra. Vienen cosas terribles a esta tierra. Pero antes de que vengan esos juicios, esas cosas terribles, será predicado el Evangelio. La palabra de Dios dice, y será predicado este Evangelio del reino como testimonio, y luego vendrá el fin. Pero a la predicación del Evangelio algo sucede. Cuando se predica el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, algo sucede. Yo he tenido experiencias y le puedo contar miles de ellas. Por alrededor de 2 años tuvimos retiros para varones y para mujeres separadamente. Un día íbamos con 500 varones, otro día íbamos con 500 mujeres. Y pude ver hombres que habían estado en las drogas por 10 o 15 años, que no podían salir de ninguna forma, en un día ser liberados. Dentro del santuario gritaban pidiendo droga porque estábamos en un retiro, y les decía: tráiganme ese que pide droga para que el Señor le administre una dosis de aquella droga que lo va a elevar y que va a sentirse fuera de este mundo. Den una aplauso al Señor con todo su corazón. Yo le puedo presentar testimonios de ex homosexuales que en una noche, por escuchar la palabra, fueron liberados y se convirtieron en hombres completos. Le puedo presentar testimonios de hombres y mujeres enfermos de SIDA, los cuales tienen documentos que presentarle y decirle: mire, estaba desahuciado, pero el poder de Dios tocó mi cuerpo y ahora soy sano por la misericordia de Dios. Recordemos esto. Éxodo 25:8, que Dios dijo: háganme un santuario, porque quiero habitar en medio de los hombres. Luego dice en Joel capítulo 2, verso 28 al 32, en los postreros días, quiere decir en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Haré habitación en los hombres. Ahí haré habitación en ese hombre, en esa mujer. Ahora yo a donde quisiera llevarle es a darnos cuenta que hay 2 formas de creer en Cristo Jesús. Una de ellas, que se nos explique la palabra, que la entendamos, que la aceptemos, que aceptemos al Señor y nos convirtamos en miembros de cierta iglesia, ciertamente salvos por fe. Pero hay otro grupo al cual se le predica, el cual entiende, el cual cree, pero además de eso tiene una experiencia sobrenatural. Siente el poder de Dios. No solamente lo entiende, no solamente lo acepta, sino que siente el poder de Dios que se mueve en su ser, que le recorre desde la cabeza hasta los pies y que no le deja estar en paz. Le voy a mostrar un ejemplo en la palabra de Dios. No me gusta hablar
solamente para que usted se guíe por una filosofía. Si un día me corren de un lugar, será por predicar la palabra. Aleluya. La Biblia dice que Pablo llegó a Berea y aquella gente era inteligente, porque escudriñaba cada día en las Escrituras a ver si lo que decía Pablo era verdad. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a pasar, para ir más rápido, al verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vayamos directamente al verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Cuál era el plan de que fueran los apóstoles? Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe, uno de los 7 diáconos, fue esparcido juntamente con el resto. Iba por los caminos y aldeas y llegó a Samaria y comenzó a predicar a Cristo. Comenzó a predicar: el reino de Dios se ha acercado y en el nombre de Jesús pueden entrar al reino de Dios. La gente oía, creía y aún se bautizaba. Podríamos decir, ya se bautizó, ya es un miembro de la iglesia. Sin embargo, cuando escucharon los apóstoles en Jerusalén que la gente en Samaria había recibido la palabra, pero que no habían tenido una experiencia de lo celestial a lo terrenal, entonces enviaron a Pedro y a Juan para que no dejaran de orar por ellos hasta que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, hasta que se convirtieran en templo y morada del Espíritu Santo. Veamos lo que dice el verso siguiente. Verso 15 y 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y recibían el Espíritu Santo. Aquí me detengo un poco. Quiero decir, el ser cristiano, una vez más le repito, no es cargar una Biblia nada más. El ser cristiano no es pertenecer solamente a cierta organización. El ser cristiano es ser semejante a Cristo en la tierra, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El mismo Espíritu que estaba en Jesús es el mismo Espíritu que está en nosotros ahora y que debe de estar para llevar el mensaje y que la palabra salga ungida con poder y que Dios haga maravillas. Escúcheme bien. En esta noche, si no hay testimonios de personas
experimentado, dejo de aparecer por Honduras y me dedico a hacer cualquier otra cosa. Porque el Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor por todo su corazón. Aleluya. Alguien puede decir, hermano, esto no se debía predicar en una campaña. ¿Y por qué no? ¿No tiene usted una Biblia como la mía? ¿No le estoy leyendo la palabra de Dios? Vayamos a Juan capítulo 7, versos 38 y 39. ¿Cuántos saben leer su Biblia? Me dice si le estoy contando mentiras o es la palabra de Dios. Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice cierta o cual organización, sino como dice la Escritura, de su interior, de dentro de usted, correrán ríos de agua viva. Sentirá algo que se mueve en usted. Sentirá algo que no le deja en paz y que constantemente está cantando con gozo. Sentirá algo que le mueve y no le deja estar en paz y constantemente está llevando el mensaje a aquella gente que lo necesita. Sentirá usted algo dentro de usted, lo cual no le puede detener ni la lucha, ni la prueba, ni la tribulación, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los ríos de agua viva fluyen allá adentro. Veamos aquí. Juan 7:38, grábeselo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de allá de adentro, se moverán como ríos de agua viva. No le extrañe que de pronto alguien comience a hablar en un idioma raro ahí donde está. ¿Por qué? Luego le voy a mostrar de un grupo que estaba delante del apóstol Pedro, al cual el apóstol Pedro les predicaba de Cristo, y dice que estando él predicando, de pronto el Espíritu Santo cayó sobre toda aquella gente y todos hablaban en otras lenguas y glorificaban a Dios. El Espíritu, el gloria, el honor, aquel que vive, aquel que reina para siempre. Juan 7:38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Dice, esos ríos de agua viva de que hablaba, se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Quiere decir que cuando a mí se me predica a Cristo en la cruz, a Cristo en la sepultura, a Cristo en su resurrección, a Cristo glorificado, y yo lo creo, entonces me convierto en el templo del Espíritu Santo. Posiblemente alguien diga, hermano Rodríguez, ¿no va a predicar hoy de la sanidad divina? La Biblia dice que aquel hombre que está sano en su espíritu, el mismo Espíritu sano vence la enfermedad. Cuando usted allá adentro, en lo profundo de su ser, se muevan los ríos de agua
Estoy hablando con los creyentes en esta noche. ¿Cuántos creyentes hay? ¿Cuántos creyentes en Cristo hay? Lea conmigo Hechos capítulo 10, verso 40 en adelante. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y los muertos. Amén. Verso 43, todavía hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué hablaban en otras lenguas? Porque aquella gente estaba escuchando atentamente de Cristo. Cuando escuchaba atentamente de Cristo, algo tomó lugar allá adentro. No era la influencia de las palabras del predicador, era el mismo Dios el cual encontró sinceridad en los corazones y tomó lugar no sobre la persona, sino dentro de la persona, y de ahí hubo una explosión donde aquella gente hablaba en un lenguaje celestial, porque el Espíritu Santo estaba en aquellas personas y les hacía hablar en otras lenguas. Ese es el cristianismo. Posiblemente alguien diga: hermano Rodríguez, no es. Marcos capítulo 16, verso 15 al 17. Venga conmigo. En esta noche vamos a tener testimonios de personas que ustedes conocen y de personas nuevas que apenas vienen por primera o segunda ocasión a este lugar, y usted va a escuchar las maravillas de Dios a través de los labios de esas personas. Amén. Aleluya. Marcos 16, verso 15 en adelante. Recuerde que hoy o vengo más seguido o me destierro de Honduras. Si no hay testimonios, ya no vuelvo a Honduras. Y si hay testimonios, volveré más seguido. Marcos 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predíquenles. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán como testimonio a los creyentes. Tendrán una experiencia con el Dios de los cielos. Hablarán cosas raras. La Biblia dice, y venga conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Perdone que le hable tanto de la Biblia, pero la misma palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay allá dentro de nosotros, de eso vamos a hablar. 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a leer el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. San Pablo dice que hay dos formas de hablar con Dios. Puede ser que en esta noche haya personas que solamente saben hablar español. Entonces, si usted no habla más que español, quiero decirle que el creyente, el que cree en Cristo, es bilingüe. ¿Por qué? Porque habla su idioma en que ha nacido y habla un idioma celestial. Es el idioma del Espíritu Santo, es el idioma del Espíritu, el cual habla también, porque con su idioma en que ha nacido se comunica a los hombres, y con el idioma celestial se comunica con Dios. El que habla en lenguas con Dios habla. Alguien puede decir, callen a ese, ¿para qué está hablando así? Si no le entiendo nada. Perdone, pero no está hablando con usted. La Biblia dice, el que habla en lenguas con Dios habla, deje lo que hable con Dios. Deje lo que se llene de Dios. Siempre les he dicho que cuando uno nace de nuevo, dice la Biblia que ahora tenemos el Espíritu de Dios, por el cual podemos clamar y decir, Abba, Padre, Padre mío. Hoy podemos decirle a Dios, Padre. Ahora, dice San Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y San Pablo a los Colosenses dice, si has nacido de nuevo, si has resucitado con Cristo, pon tu mirada arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira hacia arriba, pon tu mira arriba y aliméntate de Dios. Mucha gente tiene miedo a hablar. Mucha gente tiene miedo a cantar. Hay quien tiene miedo aún orar delante de aquellos que no conocen del Señor. Y hacemos que se nos cae la tortilla. Y cuando nos inclinamos, gracias Dios mío por estos alimentos en el nombre de Jesús, y miramos a ver si no nos han visto. ¿Por qué no cerrar sus ojos y delante de la gente decirle, gracias Dios mío por mis alimentos y por los alimentos de esta gente que no te conoce, y que aunque no te conoce, tú les provees? Gracias Dios mío, porque antes no me acordaba de ti, pero ahora reconozco que es por tu misericordia que tengo que comer. Cuando usted tenga esa experiencia, usted no se calla delante de quien esté. Cuando usted tenga esa experiencia, usted va a ir cantando por la calle y van a decir, ahí va ese loco. Era lo mismo que decían cuando pasaba Polo, como ustedes dicen. ¿Qué acaso no decían, miren, allí va ese Polo, cantando solo? Donde quiera se quedaba en las esquinas recargado, tirado ahí. Y todos pasaban y se burlaban de él, pero nadie le podía ayudar. Como dice allá la escritura del buen samaritano, pasó el sacerdote y no le pudo ayudar. Pasó el levita y no le pudo ayudar. Ah, pero pasó el buen samaritano y lo levantó, lo echó sobre su bestia y lo llevó al mesón y dijo, cuídenmelo, que yo pagaré por él. Bendito Dios, que ahora aunque nos digan están locos, ahora estamos locos por Cristo. Ahora estamos llenos de poder. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, en el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza edifica la iglesia.
Si yo estoy dando mensaje de Dios, es para edificación, para consolación, para crecimiento espiritual, porque entiende mis palabras. Pero si alguien habla en una lengua celestial, se está edificando a sí mismo. Quiere decir, se está fortaleciendo a sí mismo. Quiere decir, está creciendo espiritualmente, porque está comunicado directamente con Dios. Cuando una persona aprende a orar en el Espíritu, puede pasar noches orando enteras y no se cansa. Porque es una influencia que lo toma y en unos momentos se siente en la tierra y hay momentos que se siente en la misma gloria de Dios. Y esta experiencia es para todos los creyentes. ¿Quiere que le lea otra escritura? Efesios capítulo 1 verso 13. Y luego vamos a experimentar esto. A ver si no me voy de Honduras esta noche para no volver. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso y les dice: en él también vosotros, quiere decir en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes, cuando oyeron de Cristo y creyeron en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que con la sangre de Jesús se compró la iglesia, pero con el Espíritu se sella como propiedad. El sello es para que venga el diablo y se dé cuenta que está sellado herméticamente para el Dios de los cielos y sale avergonzado porque está saturado del poder del alto. Dale gloria al Señor. Hechos capítulo 1 verso 8 les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero hacer aquí una aclaración. Hay personas que al recibir el bautismo del Espíritu Santo creen que ahora Dios les ha dado poder para que sean los que hagan lo que quieran con el poder de Dios. Hay un error ahí, porque el poder de Dios nunca estará en las manos de un hombre para que sea movido como el hombre quiera. Cuando dice y recibiréis poder, dice: el poder de Dios vendrá sobre ti y te tomará y te llevará a hacer la obra que Él quiere, y no serás tú manejando el poder de Dios, sino será el poder de Dios manejándote a ti y llevándote por donde Él quiere y haciendo la obra que Dios tiene destinada para ti. Por ello muchos hombres se han llenado de vanidad, y aunque Dios ha obrado a través de ellos, han creído que el poder es de ellos, y por un tiempo se han visto las obras de Dios, y un día los dejó el Señor y ahora ya no sirven para nada. ¿Por qué? Porque creyeron que en sus manos estaba el poder de Dios para hacer lo que querían. Aún hombres miserables que llegaron a decir: si usted tiene tal cantidad de dinero le curo, si no, no, porque yo tengo el poder. Miserable del hombre.
Solamente hay uno que tiene el poder. Y ese es el Cristo de la gloria que dijo: toda potestad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Denle un aplauso al Señor, pero con todo su amor. Aleluya. Ahora sí vamos a probar el poder de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Cuántas personas han escuchado que el bautismo del Espíritu Santo es una manifestación de poder en la vida del hombre o mujer que cree en Cristo? ¿Cuántos han oído esto? ¿Cuántos le han pedido a Dios esa bendición? ¿Cuántos no la han recibido? Levanten su mano y que la han pedido. Levanten su mano los que la han pedido y no la han recibido. Ahora sí, bájela. Les recuerdo la escritura. Marcos 16, 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. La pregunta que le hago para que su mente esté segura. Le repito el versículo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. La pregunta: ¿desde cuándo los creyentes han de hablar nuevas lenguas según ese versículo? Otra vez se lo leo y ponga mucha atención. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Desde cuándo una persona ha de hablar otras lenguas? Cuando recibe el Espíritu Santo. Ahí está, por ahí lo dije. Desde que cree. Porque dice: estas señales seguirán a los que creen. Desde el momento que usted cree, usted puede tener esa manifestación gloriosa. Dice ahí que los discípulos no lo habían recibido porque Jesús no había entrado a su gloria. Pero desde hace 2000 años que Jesús está en gloria. Y ahora es una promesa para que cada creyente la reciba. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que el Cristo está en la gloria. Y por lo tanto ya usted debe de tener esa experiencia. Luego dice: el que cree en mí, como dice la escritura, Juan 7:38, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Desde cuándo comenzarán a correr los ríos de agua viva? El que cree en mí, como dice la escritura. Oiga, pero es que mi pastor dice esto. ¿Y qué tiene que ver Rafael Rodríguez con lo que dice la palabra de Dios? Ahí me perdonan si hay líderes aquí, pero yo no he sido llamado a complacer a los hombres.